Bueno, bendito sea Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio y agradeciéndole a Dios por tenernos aquí un día más, a pesar de todas las cosas, por su ayuda, por su bendición. Estamos acá para bendecirle y amarle y para poder transmitir su palabra según nos lo ha concedido. Así que vamos a iniciar. En este caso, como ya mencionamos, nos tocaría ver la palabra aistanomai, que es de la palabra griego también utilizada para entender como un verbo. Ya hemos mencionado varias, la intención o las intenciones de poder ver las palabras griegas y hebreas, o hebreas y griegas, y es por el hecho de la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros examinar y ver lo que es el entendimiento, podemos cambiar de lo que corresponde la parábola del sembrador junto al camino a ser buena tierra. Por eso es el énfasis que hemos estado brindando con el entendimiento para poder aclarar o para poder corregir o para poder quitar todo engaño que nosotros mismos nos hayamos puesto, para que nosotros podamos asimismo avanzar en lo que es de pasar de junto al camino a ser una buena tierra. Por lo tanto, dar fruto y por lo tanto hacerle un llamado a nuestro Dios para tener comunión con Él, como dice la mujer de Cantares, venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. Entonces, esa es la intención realmente de esto, de ver las palabras en hebreo y en griego para poder tener una claridad y de lo que realmente es entendimiento y también por lo tanto pedirle ayuda a Dios para que Él nos ayude en estos casos, pues para saber qué es en sí para el entendimiento. Muy bien, entonces vamos a darle gracias y perdón, vamos a orar para poder iniciar. Permítanme, solo creo que bueno, sí lo vamos a dejar. Perdón. Ok, entonces vamos a orar. Bendito Padre y Dios, venimos delante de ti para poder bendecirte, amarte, agradecerte y darte la gloria eternamente y para siempre. Dirígenos y ayúdanos para poder ser conmovidos por tu presencia, por tu bondad, por tu misericordia y fidelidad. Ayúdanos, por favor, para entregarnos a ti y poder bendecirte, Señor Jesús. Ayúdanos y socórrenos y fortalécenos, Señor, para rendirte a ti adoración, rendirte a ti toda alabanza, rendirte a ti toda la gloria, la honra, el honor y el poder. Sé tú siempre nuestro socorro y torre fuerte. Sé tú siempre nuestro pastor y misericordia. Permítenos agradecerte y permítenos amarte. Dirígenos eternamente y para siempre, por ti, para ti. Y dirígenos para poder agradecerte día tras día. Por favor, revélanos tu palabra. Por favor, ayúdanos a ser sensatos. Ayúdanos a ser justos, entregados y poder bendecirte a ti con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser fieles y ayúdanos, por favor, a ser constantes en la verdad, para no apartarnos del camino de verdad, sino poder ser sometidos a la justicia y a la verdad que procede de ti, Señor Jesús. Ten misericordia y piedad de nosotros y ayúdanos a vivir conforme a tu verdad. Ayúdanos a concentrarnos en la palabra y a ser fortalecidos en toda buena obra. A ti, Señor Jehová, sea la gloria, honra, honor y poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Ok, entonces vamos a entrar en detalle con relación a esto que es la palabra griega aistanomai, que es relacionado a entender. Para que nos enfoquemos en dónde estamos y hacia dónde vamos, siempre lo repetimos, pero de igual manera siempre lo hacemos para tener claridad. Y es que venimos de lo del punto del reino de los cielos. Jesús expone a través de las parábolas del reino de los cielos. En este caso en particular expone lo que es la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador Jesús enseña acerca de los entre varias cosas, lo que es el sembrador, la semilla, los terrenos. Y entre una de ellas habla de que una cae sobre junto al camino, otra es sobre en espinos, otra pedregales y otra en buena tierra. Y dependiendo en qué terreno cae, así es como se desarrolla la semilla, es decir, la palabra. Ya hemos mencionado también que no necesariamente es que una persona sea totalmente junto al camino o totalmente pedregales o totalmente espinos o totalmente buena tierra. Una persona puede tener en su corazón, porque el terreno ya mencionamos que es el corazón, puede tener dentro de su corazón los cuatro terrenos al mismo tiempo, ya que son áreas. Por eso que vemos
que hay personas que se desarrollan en la oración, pero tal vez no se desarrollan en la palabra. Hay otras personas que tal vez se desarrollan en la alabanza, pero no se desarrollan en la oración. Se desarrollan, qué sé yo, en algún otro tipo de doctrina como los ayunos, pero tal vez no enfatizan en otras cosas, porque se les fue sembrado y efectivamente están dando fruto, pero hay un pequeño problema con que en las otras áreas que les ha sido sembrada la palabra como como la oración o la palabra, la alabanza, no se están desarrollando. ¿Por qué no se desarrollan? Puede ser que sea porque estén junto al camino. Ya mencionamos de que la idea de junto al camino es de que las personas no entienden y por no entender, el enemigo les quita la semilla y por lo tanto no pueden dar fruto al 100 por 1. Por consecuencia, si logramos examinar esta parte, por lo tanto podemos encontrar una solución. Ya hemos concluido de que el punto de junto al camino es el entendimiento. Por consecuencia, dimos alrededor de 10 a 11 temas relacionados a qué es lo que nos impide entender. Y también para el otro punto es aclarar, porque también alguien dirá, yo sí entiendo, pero ya cuando ve todo lo que estamos anunciando acá o mostrando, puede ser que se dé cuenta que realmente no entiende, ¿verdad? Y que debería ponerle más atención a algo. Por otro lado, también esto nos ayuda para alguien dirá también, pues yo no entiendo, pero ya examinando y viendo lo que estamos aquí, puede darse cuenta de que tal vez sí está entendiendo. También, pues, también nos ayuda a nosotros entendiendo si entendemos o no, ya entendiendo ese punto de partida, saber cómo ejecutar o cómo solucionar o cómo avanzar tanto en oración como en lectura de la palabra para poder saber cómo enfocarnos enteramente. Entonces, en este caso en particular, ya vimos palabras en hebreo, lo que es sakal, bingi y yada, todas estas son verbos. Yada, aunque no específicamente se utiliza para entender o entendimiento, sino que realmente su enfoque es conocimiento, pero dentro de sus interpretaciones o dentro de sus formas está también el entendimiento. Por otro lado, también hemos visto palabras en sustantivos o nombres que son biná, tebún y masquil. Siendo biná una persona que discierne o entiende o comprende los escenarios o lo que está pasando, y tebún ya la persona entendida en hacer ciertas acciones. Masquil ya va relacionado un poco más a lo que son salmos didácticos o salmos que quieren buscar darle un entendimiento a alguien. Y hemos estado también viendo lo que es ginosco y epiginosco, epiginosco fue la semana pasada. Epiginosco, a diferencia de ginosco, hablamos de que ginosco es un entendimiento general o básico, por así decirlo, pero ya epiginosco habla de un conocimiento detallado, un conocimiento profundo, un conocimiento específico. Y por esa razón, una de las maneras que vimos también para ver esta parte era lo que hablamos la semana pasada de lo que respecto a Hebreos capítulo 5, cuando mencionaba el apóstol, perdón, la persona que escribió o transmitió el mensaje de Hebreos, era el hecho de aquellas personas que no han aprendido lo básico, por lo tanto no aprender lo básico o lo rudimentario o lo fundamental, no se les puede dar lo específico. Entonces hay una diferencia entre ginosco y epiginosco, es decir, ciertamente podemos tener nosotros entendimientos generales de cualquier cosa, salvación, bautismo en agua, lo que corresponde a hablar en lenguas, el arrebatamiento, etcétera. Pero necesitamos también entrarnos en lo profundo, en lo detallado, en lo específico, porque es parte también de la madurez. Pero el día de hoy, ya entrando en detalle, tenemos esta palabra que es aistanomai, que también va relacionado al entendimiento. Ya hemos hablado de que, mayormente en el griego hay muchas palabras relacionadas a entendimiento. Eh, Son más de 15, si no mal recuerdo, relacionadas a entendimiento entre, si no estoy mal, adjetivos, sustantivos y verbos para aplicarse. Y también esto nos va a ayudar bastante a nosotros en ciertos contextos para poder comprender y mayormente esta parte de aistanomai, que cuando estuve estudiando pues me di cuenta de varias cosas y por eso vamos a avanzar en ello. Pero antes de entrar en detalle con lo que es aistanomai, que es también para entender, vamos a hablar el contexto de lo que venimos hablando siempre de la parábola del sembrador para que nos quede cimentado y también basado bajo esa base o en esa base avanzar hacia donde queremos llegar. Entonces hemos estado citando Mateo 13:19, que es parte de la parábola del sembrador,
también recordemos que está en Marcos y en Lucas, y dice de la siguiente manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces aquí ya nos están hablando otra vez. Uno oye la palabra y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, que aquí esta es la explicación de Jesús. Entonces corazón, recordemos que es tierra y la palabra es la semilla. Esto es semilla. Y el corazón es la tierra o el terreno. En este caso, todo esto hace referencia junto al camino. Ok, junto al camino. Muy bien. Entonces, avanzando en esto, ya recordamos que está en los evangelios que se conocen como evangelios hipnóticos. Y tenemos Marcos 4:15, Mateo 3:19 y Lucas 8:12. Ellos hablan acerca de la parábola del sembrador en la explicación que Jesús da. Tomando los tres, hemos hablado de esto en puntos generales, como lo que es: uno, personas que oyen; dos, no entienden la palabra; tres, la palabra les es quitada; y cuatro, no creen y se salven. Ya hemos hablado de que las personas que oyen, como todos, cuando estamos escuchando una prédica, una enseñanza, estamos oyendo; inclusive estamos escuchando la Biblia en audio o estamos leyendo en voz alta, estamos oyendo. Dos, si no entendemos la palabra, vendrá el enemigo a quitarnos la palabra, que es el punto 3, y por lo tanto, si nos quitan la palabra, no podremos creer y ser salvos. Por consecuencia, en nuestras conclusiones nos hemos visto que el punto 2 es el punto que queremos resolver. Si resolvemos el punto 2, que es no entender la palabra, por consecuencia no pasaría el 3 y el 4. ¿Ya? Por consecuencia, si nosotros sí entendemos la palabra, pues ya la palabra no nos la quitan y por lo tanto sí podremos creer y ser salvos o llevar a la práctica o guardar la palabra, porque el que guarda la palabra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces este es nuestro punto principal que hemos venido hablando. Por lo tanto, para poder entender o saber qué es entender, podremos de igual manera pues saber cómo aplicar el entendimiento. Como ya lo vimos de las diversas formas que nos han hablado del entendimiento, entre una de ellas, una de las manifestaciones de entendimiento que hemos hablado es de que una persona entendida es una persona prudente. Una persona que no entiende termina siendo una persona que hace imprudencias. Y una de ellas que hablamos fue la palabra sacal en hebreo, y vimos cómo David era muy prudente en la casa de Saúl. ¿Y entonces por qué? Porque él tenía un entendimiento de lo que era la guerra. Por lo tanto, bajo ese conocimiento, él se movía muy prudentemente. Entonces vemos claramente que si nosotros estamos siendo imprudentes en diferentes casos, eso nos da a entender de que somos no entendidos en eso, por lo cual le podemos entregar un esfuerzo a eso que estamos haciendo, o ese conocimiento, llámese palabra, oración, alabanza, ayuno, etcétera. Muy bien, entonces en este detalle vamos a ver dos definiciones. Regularmente hemos tomado diferentes diccionarios, pero en este caso tomaremos solo dos. Regularmente hemos estado utilizando el Strong, el diccionario BDB, que es para el hebreo; Taller, que es para el griego; y otros diccionarios como lo que puede ser Diccionario de la Real Academia Española o algún otro diccionario como el diccionario Vine. En este caso en particular tomaremos lo que corresponde al diccionario Strong Concordance y las anotaciones AMG sobre el diccionario Strong Concordance. Esta AMG no lo hemos tomado prácticamente, pero vamos a procurar hacerlo. Ok, entonces, permítanme que aquí está. No. Muy bien. Entonces, vamos hoy a tomar esta parte del diccionario AMG. Siempre el Strong siempre lo tomamos. También pasa que a veces el Taller o algún otro dan una interpretación que a veces tiene bajo un contexto también denominacional o que viene de otro punto, y eso también a veces puede generar confusiones. Entonces, bajo esta perspectiva vamos a tomar el diccionario Strong Concordance y vemos esta palabra que es la 143 en el griego. Recordemos de que la G a veces es agregada en aplicaciones o en sitio web, y realmente a veces el diccionario, tanto el Vine como algunos otros, solo ponen el número 143. Si alguien tiene un diccionario Vine o un diccionario Strong, a veces se va a dar cuenta que solo aparece el número y no la letra. Pero las personas que utilizan aplicaciones móviles, a veces sí aparece la letra, o inclusive si utilizan, no estoy mal, Blue Letter Bible, creo que es el sitio web que utiliza también ello.
y hay otros como la Biblia paralela. Entonces, aistanomai es la palabra que estamos viendo, que es la 143, y dice de la siguiente manera: de derivación incierta, aprender, captar propiamente con los sentidos. Este aprender no significa aprender de aprender cosas, sino que aprender está hablando de tomar algo con las manos, por así decirlo. Es decir, yo puedo aprender a alguien en el sentido de que si él va corriendo y yo lo quiero aprender, lo agarro. Eso, a ese significado está tratando de dar. No está hablando en el sentido de que alguien aprenda, en el sentido de que le están enseñando y lo, y lo aprenda, sino que en el sentido de tomar algo. Como aquí parece capturar. Pero em, aparece como entendiesen. Ok, entonces, también a esto, si no estoy mal, hice algunas modificaciones del diccionario Strong, porque si alguien ve la parte, el Strong Concordance que está impreso, si no mal recuerdo, también el Strong Concordance que está en el Eastword o en el MyEastword, si no estoy mal, tiene un error. Aquí, por ejemplo, no dice entendiesen, sino que dicen velar. Y esto es un error porque realmente no están traduciendo la palabra velar, están traduciendo la palabra entendiesen. Solo aparece una vez en Lucas, que lo vamos a ver, y no habla de velar, está hablando de entender. Cuando uno examina el Strong Concordance en el inglés basado en la King James, ya esto, si cada quien pues sabe inglés y utiliza el King James y el Strong Concordance en inglés, se van a dar cuenta que aquí no aparece entendiesen, sino que va a aparecer percibir o perceive, si no estoy mal, en el inglés. Algunos otros cambios que tal vez mínimos que le colocaron. Pero por lo mismo, porque esto es basado en cómo se ha traducido en la Biblia Reina Valera 60. Por esa razón hice el cambio, porque velar no es la forma en la que tradujeron. La tradujeron como una entendiese. Por lo tanto, si alguien mira y dice aquí que está algo en mi pantalla que está diferente en su celular o en un sitio web, es porque yo hice el cambio realmente, como por así decirlo, la corrección que se debería con respecto a ello. Y esta corrección también está en las anotaciones de AMG, que ahorita acabo de colocar, que aparece en la Biblia palabra clave. Por lo tanto, vamos a avanzar acá. Ahora, ya viendo el Strong Concordance, vamos a tomar el AMG. El AMG, como ya mencioné, son prácticamente anotaciones, de algunas maneras, sobre las palabras en griego tal vez más importantes que ellos consideraron. También ellos se están basando en el Strong Concordance, y bajo ese Strong Concordance y bajo los conocimientos que ellos tienen, están colocando esta explicación. Y por lo tanto, pues por eso también me di cuenta con el diccionario AMG que ellos hacen una corrección, pero realmente lo que hicieron fue más que una corrección, fue una traducción. Y por eso lo van a ver porque es la corrección. Entonces vemos aquí que dice, en el diccionario AMG dice, es lo mismo prácticamente que el Strong Concordance, dice, de derivación incierta, comprender, específicamente por los sentidos. Entonces vemos aquí que ya cambiaron, no pusieron el aprender ni el captar, sino que se centraron en comprender. Pero vemos acá que en la traducción de la AMG pusieron percibir. ¿Por qué pusieron percibir? Lo que les mencionaba, por lo que la traducción que ellos hicieron del diccionario Strong Concordance en inglés, porque así fue traducido de esa la concordancia de la Biblia King James. Y aquí ya vienen las anotaciones, dice, de ayo sin número asignado, percibir. Percibir primeramente con los sentidos externos. En el Nuevo Testamento utilizada metafóricamente para describir una percepción espiritual. Y dos puntos colocan comprender. Y aquí colocan la cita, que es Lucas 9:45. Luego el diccionario, pero en esta parte de las anotaciones AMG colocan este que es LXX. ¿Qué significa? Es la Septuaginta, la que nosotros conocemos con la Biblia Septuaginta. Ahora esta Biblia Septuaginta, según nosotros conocemos, es prácticamente la traducción de lo que conocemos como Antiguo Testamento, pero el griego, o lo que una persona que es judía conocería como la Tanaj, que correspondería a la ley, los profetas y los escritos, o lo que nosotros ya tenemos otra clasificación, pero prácticamente es la Septuaginta. Entonces la Septuaginta aparecería, si alguien agarra una Septuaginta, en Job 23:5 y en Proverbios 24:14. Muy bien, ya aclarando ese punto, vamos a avanzar a la siguiente explicación. Ahora, estas anotaciones AMG que se ven en la Biblia palabra clave,
aparecen este punto que son derivación y también aparecen derivaciones y sinónimos. Entonces, en estas derivaciones es, por así decirlo, de dónde viene o de dónde deriva la palabra. Si vimos en el diccionario Strong decía de derivación incierta, ¿verdad? Pero ya acá, el diccionario en las anotaciones AMG se dieron la tarea de encontrarla y aquí aparece que una es la que proviene del 144, que es aistesis. Entonces, aistenomai proviene de aistesis. Es decir, recordemos que aistenomai es un verbo y aistesis es un sustantivo o un nombre. A veces le ponen como nombre o sustantivo. ¿Por qué? Porque a veces viene del inglés y en inglés es noun, si no me estoy mal recuerdo que hacen referencia a eso. Entonces, aquí lo ponen como la derivación aistesis, como percepción y discernimiento. Y también está esta que es aisterion, que es 145, que es órgano de percepción. Muy bien. Entonces, avanzando acá, vemos también el sinónimo. Dice que el sinónimo es crino, de 2919, juzgar, llegar a una conclusión. Suniemi, que es 4920, comprender. Sofroneo, que es 4993, ejercitar una mente sana. Diacrino, 1252, que es discernir. Esto lo pongo como información, ¿verdad? Y también es lo que aparecería si usted lo viera en el diccionario en anotaciones AMG para el Nuevo Testamento de la Biblia, palabra clave. Ahora, vamos a ver la palabra de dónde viene, que es aistesis, la 144. La puse para nosotros poder comprender un poquito más, ya que si nos damos cuenta, la definición que dieron es un poquito vaga, hasta cierto punto, no tan específica, aunque se entiende. Pero vamos a verlo acá. Dice que en el Strong Concordance, la 144, que es aistesis, que viene de la 143, es percepción, es decir, figurativamente discernimiento. Y se ha traducido en la Biblia, en la Reina Valera, y aquí pusieron todo conocimiento. Así lo han traducido. Muy bien. Luego tenemos en el diccionario AMG, también aparece la 144 con la especificación, dice. Esto recordemos que es parte del Strong Concordance, que dice que es de 143, percepción, es decir, figurado, discernimiento. Aquí vemos que aparece juicio, ¿verdad? Vemos que acá, en el Strong Concordance en español, aparece todo conocimiento porque es la concordancia de la Biblia Reina Valera 60. Pero acá en las anotaciones AMG aparece juicio porque esto ya viene de la concordancia del King James. Entonces, si alguien ve la Biblia King James, esa palabra va a aparecer como juicio y no como conocimiento. Ok, dice sustantivo de aistanomai, 143, percibir con los sentidos externos, percepción por medio de sentidos externos. También dice en el Nuevo Testamento utilizado metafóricamente, entendimiento o poder de discernir. Entonces aquí nos aclara un poquito más que habla de entendimiento, es decir, que puede ser traducido como entendimiento por la manera que se aplica, pero también o poder de discernir. Entonces va relacionado entendimiento con discernimiento. Esto ya lo vimos cuando hablamos de palabras griegas acerca de aquel que entiende lo que hace dividir o diseccionar o discernir, ¿verdad? Entonces va concorde con lo que venimos hablando también del hebreo. Entonces habla poder de discernir. Ahora dice Filipenses 1.9. Es decir, que esta palabra únicamente aparece en Filipenses 1.9 y que en la Septuaginta aparecería en Proverbios 1.4 y 1.22 y en el Éxodo 28.3. Muy bien. Ok, sigamos avanzando. Sinónimo de la AMG dice que es crisis 29.20, decisión, juicio, evaluación. Y nome o genom, algo así. 1106 o 1106, opinión o propósito. Ok, ya ahorita que hablamos un poquito de esto, vimos de que son varias cosas, pero prácticamente aistanomai, basado en lo que hemos estado viendo, habla de un entendimiento, pero que este entendimiento no es un entendimiento intelectual, sino que vimos de las segundas definiciones que han estado dando, que habla de un entendimiento por medio de los sentidos, por medio de lo que yo percibo a través de sentidos, y no necesariamente del entendimiento que yo ejecuto a través de la inteligencia o de que mi mente se ponga a pensar si las cosas concuerdan.
¿A qué quiero dar a entender con esto? Estoy hablando de que, por ejemplo, te lo vamos a poner de esta manera. Si hace calor, por ejemplo, nosotros ahorita en ciertos climas decimos nosotros hace calor. ¿Por qué nosotros decimos que hace calor? Porque nosotros estamos percibiendo que hace calor. No necesariamente estamos viendo o haciendo cálculos para saber si estamos a 25 o a 30 grados. Y también esa percepción se va a dar también dependiendo dónde se cría una persona. Por ejemplo, si alguien viene, hagamos de cuenta, y nosotros sabemos que en Alaska hay mucho frío, y se viene a un lugar del Caribe, hagamos de cuenta que alguien va, qué sé yo, a Jamaica. Poner un ejemplo que no conozco del todo el clima, pero entonces hagamos de cuenta que en Alaska está a menos 10 grados siempre. Es un ejemplo, solo para poner un ejemplo. A menos 10 grados centígrados. Pero en Jamaica regularmente está a unos 35 grados centígrados. Entonces, las personas de Jamaica tal vez están acostumbrados a ese calor y para alguien ya llega a los 40 y dice hace bastante calor. Pero si alguien está siempre en Alaska, a unos menos 10 grados, y luego va a Jamaica, tal vez con el clima normal de 35 grados, va a decir, él no hace calor, dice, va a ser demasiado calor. ¿Por qué? Porque esta persona está acostumbrada al frío, su percepción es diferente. Entonces, no está hablando necesariamente de números, sino que él está percibiendo que para él hace mucho calor o que hace frío. Entonces hay una percepción por medio del tacto, por así decirlo, y no necesariamente que él mire el número y diga, ah, sí está haciendo calor porque ahí dice 35 grados, ¿verdad? Lo que yo puedo hacer, si en dado caso, hagamos de cuenta que yo ahorita coloco, por ejemplo, el clima que hay en China o que hay en Japón o que hay en Kenia, si yo miro 35 grados, puedo decir yo por ese número, sí hace calor, pero realmente no he percibido ese tipo de calor, ¿verdad? Entonces, de igual manera con Alaska, que hagamos de cuenta que puede ser menos 30, o si yo tal vez pongo Rusia, o qué sé yo, hagamos de cuenta Escocia o Letonia, que puede estar en tiempo de invierno, yo puedo decir claramente a nivel intelectual o a nivel de ese punto, menos 10 grados hace frío, pero tal vez yo nunca he experimentado ese tipo de frío. Entonces, si yo llego a Alaska o llego a alguna parte, qué sé yo, de Rusia o algún otro lugar donde realmente está haciendo esos menos 10 grados, intelectualmente yo sé que es menos 10 grados, hace frío, inclusive puedo saber yo que puede haber hielo o puede que haya nieve, pero yo nunca lo he experimentado. Cuando yo ya llego a ese lugar, yo ya puedo decir, ok, yo sé y entiendo que realmente hace frío, porque ya percibí literalmente con mis sentidos que hace frío. Pero si voy a una persona a través de Alaska y me puede decir, mira, pero ni frío hay, pues nosotros ya hemos experimentado, un ejemplo, va, solo es un ejemplo, menos 30 grados centígrados, solo por poner un ejemplo. Alguien yo puede decir, pues ya hemos experimentado aquí olas de menos 30, ¿no? Entonces, a eso lo que quiere entender Aistanomai. No está hablando tanto de puntos de intelecto, sino que a través de diferentes sentidos, llámese el gusto, llámese la vista, el oído o el olfato o el tacto. Es decir, que a través de esos 5 sentidos que yo perciba, puedo llegar a entender algo. En este punto estamos explicando acerca del clima. Alguien puede decir por lo que percibe que hay calor. Si alguien, por ejemplo, ve a las nubes, inclusive también aparece eso en la Biblia que dice que las nubes tienen areboles, lloverá o hará nubes o pasará esto. A través del ver están entendiendo que va a pasar algo. No necesariamente están tomando cálculos de que cuánto es del viento o cuánto de temperatura, etcétera, sino que están observando, están percibiendo, por ejemplo, hay humedad, está pasando esto. Entonces le está percibiendo con sus sentidos. Entonces no habla, vuelvo a repetir, de un entendimiento de inteligencia, de atar cabos, sino de percibir qué es lo que se les está mostrando en diferentes maneras. Y aquí vamos a ver un ejemplo que es, bueno, vamos a ver 2 ejemplos, pero lo que hemos estado viendo aquí en Lucas 9:45, perdón, la única vez donde aparece esta palabra entendiesen o entender o aisteromai es en Lucas 9:45. Y aparece acá y dice de la siguiente manera:
Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. Entonces vemos acá que al principio dice más ellos no entendían. Este no entendían es un entender con inteligencia, es decir, ellos no entendieron las palabras en cierto sentido de que tratar de analizarlas, por así decirlo, ¿verdad? Tratar de captarlas. Y dice de la siguiente manera, estas palabras pues les estaban veladas para que no las entendiesen, pero este entendiesen no habrá necesariamente también de inteligencia, sino que de percepciones del discernimiento espiritual, no entendían la revelación que se les estaba brindando, ni intelectualmente, ni siquiera por percepción espiritual, de saber qué es lo que se les estaba diciendo o hablando acerca de las cosas que habrían de venir. Por lo cual, esto nos ayuda bastante a nosotros a comprender algo. Es decir, que no todas las cosas se entienden o se perciben por la inteligencia o atar cabos o analizar las cosas, sino que se entienden por lo que es correspondiente a lo espiritual. Esto ya lo hablamos cuando hablamos de la palabra yadá. Cuando hablamos de la palabra yadá, hablamos de que em, era un entendimiento por experiencia y también era un entendimiento por revelación. Es decir, que la revelación se daba y que esa revelación le daba el entendimiento. Entonces uno puede entender a las cosas a través de lo que huele, lo que percibe, lo que oye o lo que siente en diferentes maneras. Hay ejemplos que podríamos colocar en la Biblia. Uno de ellos puede ser cuando vemos al profeta Eliseo con su siervo, cuando ve que Eliseo no se inmuta, es decir, que él no tiene problemas, es decir, que habían llevado un ejército para que fueran a matar al profeta Eliseo, y prácticamente el siervo se tiene miedo y tiene problemas porque dice, mira, pues te viene un ejército a querer matar, ¿verdad? Y el profeta Eliseo le dice, mira, pues más son los que están con nosotros. Entonces Eliseo ora para que le abran los ojos a su siervo. Y lo que hace es cuando él abre los ojos espirituales o Dios le abre los ojos espirituales, él ve que hay un gran ejército de ángeles que está ahí a las afueras. Entonces él entiende a la hora de ver lo espiritual, al ver ese ejército espiritual, de que eran más los que estaban al lado o a favor de Eliseo de los que venían en contra. Entonces, por eso que vemos de que Eliseo estaba tranquilo. Y esa tranquilidad, alguien, pero ¿cómo está tranquilo si lo vienen a matar un ejército? Pero esta persona no entendía, en lo natural no entendía, porque naturalmente y bajo la inteligencia humana sabemos de que si viene un ejército de 1000 gentes o de 2000 contra una persona, pues es lógico que uno dirá se va a morir, ¿verdad? Y el otro, ¿por qué no anda preocupado si lo vienen a matar o a aniquilar o a ejecutar? Pero cuando él ya le abren los ojos para que vea lo espiritual, es decir, él a través de su sentido de la vista observa que hay un ejército celestial que está a favor de Eliseo, entonces él ya entiende. ¿Por qué? Porque vio algo. En este caso hablan de que los ojos les estaban, pero que pues les estaban veladas para que no entendiesen. Cuando hablan de velar, hablan que le pusieron, por así decirlo, un velo para que no pudieran ver. ¿Ver qué? En un término espiritual. Por eso que vemos, esto lo podríamos ejemplificar con relación a Moisés. ¿Por qué? Porque cuando Moisés terminaba de hablar con Dios, se ponía un velo. ¿Para qué él se ponía un velo en el rostro? Él se ponía un velo en la cara para que la luz que había en él no afectara a las personas, ¿verdad? Entonces, cuando miraban a Moisés y le miraban con el velo, entonces Moisés claramente podía hablar con ellos porque no les afectaba la luz. Cuando pues si él se quitaba el velo, pues ya les afectaba, ¿verdad? Entonces ellos percibían la luz y sentían esa luz, porque lógicamente cuando uno pone sus ojos al sol, claramente uno no puede ver del todo, porque la luz del sol y todo eso le puede a uno afectar. Entonces de igual manera pasaba con Moisés. Entonces en este caso les pusieron un velo para que no pudieran discernir las cosas espirituales. Esto también lo habla, por ejemplo, el caso también si no estoy mal, creo que es Eliseo, cuando viene una mujer bien angustiada y le preguntan, le dice a la mujer, dime cuál es tu angustia, cuál es tu problema, porque Dios me ha ocultado o me ha impedido ver lo que tú tienes.
Es decir, de que él a través de ver algo espiritual podía entender por qué razón ella estaba angustiada. Entonces, en ese caso, Eliseo, como le fue velado, le fue ocultado lo que estaba pasando a esta mujer, ella tenía que decírselo. Y le dijo claramente, lo que pasa es de que mi hijo murió. Al hijo que aquel que tú me dijiste y me profetizaste que iban a hacer, ahora ha muerto. Entonces ahora viene Eliseo y entiende la amargura de la mujer a causa de que ella se lo dijo. Pero él hubiera podido entender si no le hubieran velado o no le hubieran ocultado su vista espiritual, por así decirlo. También hay otros aspectos, por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 9, pero en el capítulo 10 aparece de que llega una entidad espiritual a hablar con Daniel y dice que cuando se le presenta a Daniel, Daniel claramente lo podía ver, pero las otras personas no pudieron ver lo que Daniel veía. Lo único que ellos sintieron fue temor y terror. Entonces lo que hicieron ellos fue huir, pero Daniel pudo ver a la persona. Luego de esto, en el mismo capítulo 10 de Daniel, aparece de que cuando le hablaba esta persona a Daniel, dice que él sentía, por así decirlo, el poder o el peso de sus palabras. Entonces ahí está hablando también de un sentir que a través de lo que escuchaba tenía un poder esas palabras. Por eso hablaba ahí de también en lo que vimos el poder discernir, ¿verdad? Entonces él discernía que sus palabras tenían un poder. A la hora de él percibir estas palabras de poder, lo que hizo fue que su cuerpo se desgastó y cayó prácticamente acostado, ¿verdad? Luego esta entidad espiritual lo toca y él ya recobra su postura y ya puede escuchar a la persona. Y hay otros aspectos que también la palabra lo enseña, ¿verdad? Cuando la Biblia también habla del olor fragante que sube delante de Jehová. Entonces, todas esas son percepciones espirituales. Ahorita solo hemos mencionado el oír, hemos hablado también de la vista, un poco el tacto también en esos aspectos. O también, pues, con respecto al olor. Entonces hay cosas que nosotros vamos a entender solo si tenemos la capacidad de percepción. Y claramente hay momentos como acá parece que Dios puede de alguna manera tal vez ocultarnos o no permitir que lo percibamos de esa manera. Pero en otras ocasiones nosotros también podemos practicar este tipo de discernimiento para poder entender las cosas. Y hablo de discernimiento espiritual claramente, no estoy hablando de alguna lógica humana. ¿Por qué? Porque en lógica humana no podemos entenderlo, ¿verdad? Es como que alguien nos dijera a nosotros, mira, es que el sabor del helado es de este tipo de dulce y nos describe, ¿verdad? Es como la miel, es como esto, es como lo otro. Y como es de fresa, tiene este sabor. Él nos lo puede describir. Y nosotros podemos a través de lo que nos está diciendo, tal vez no captarlo, no entenderlo realmente. ¿Por qué? Porque necesitamos del sentido del gusto para que nosotros podamos entender el sabor dulce. Entonces ya cuando nos dan a nosotros el sabor dulce, nosotros agarramos el helado y probamos, ah, ciertamente esto es dulce. Entonces ya entendemos que algo es dulce o que algo es amargo hasta que lo probamos. Si nos lo describen, no lo podemos necesariamente entender del todo. Entonces, por esta causa es de que vemos que este aistenomai hace referencia de este entendimiento a través de percibir cosas. Es decir, y esto ha pasado a muchas personas, ¿verdad? Inclusive a veces se ven noticias o se ven películas, o inclusive tal vez nosotros lo hemos vivido, que hagamos de cuenta, que bueno, no sé si a usted les ha pasado, pero sí se da mucho, es que la mamá a veces dice, mire, mire, mi hijo, por favor no salga, yo percibo algo que no está bien. Y a veces el hijo dice, no, mamá, no tenga penas, yo voy con mis amigos, o yo voy a estar solo en la casa de fulanito. La mamá dice, bueno, está bien, cuando de repente el hijo va, de repente tal lo matan en la esquina, o también pues como pasó en una ocasión, pues que creo que se dio en las noticias, que una mamá le dijo, mire, mire, mi hijo, mejor no salga porque percibo que algo no está bien, o no, hay algo que no me da buena espina. Y pues sucedió, creo que aquí en Guatemala, pues que esta persona le dijo, no tenga pena mamá, igual voy a trabajar, se fue al trabajo y lastimosamente lo atropellaron y pues se murió. Entonces, ¿qué pasa? Él en su entendimiento va, no, hombre, yo llevo casco, y yo llevo esto, yo llevo lo otro. En su entendimiento de inteligencia, mire, no voy corriendo, voy bien, etcétera. Entonces él, en ese entendimiento o en esa inteligencia que le han dado o que se ve rutinariamente, voy bien.
Pero en la percepción de lo que ella pudo haber percibido, que percibió que algo no estaba bien, entonces realmente percibió que lo iban a matar, que tal vez iba a morir. Ella solo percibió algo, no sabía qué era del todo, pero percibió algo. Y a veces a eso muchas personas le han llamado como que el sexto sentido de las mamás, ¿verdad? Pero a lo que quiero entender o transmitir con esto es de que a veces nosotros pensamos que esto no puede ser posible. Hay personas que claramente pues se han dado los casos que cuando alguien dice, mira, fíjate que yo percibo que esto no es correcto o yo percibo un miedo, etcétera, no lo creen, ¿verdad? Y a veces pasa cuando tal vez alguien se mete en ciertas, vamos de cuenta, cosas que son incorrectas. Puede ser que él sienta miedo y la otra persona, no, hombre, no tengas miedo, que no va a pasar nada. De repente hacen la cosa que no es adecuada y los terminan matando. Entonces él percibió antes. El otro tal vez no, porque no, yo tengo un arma, yo soy mejor que los otros. Eso es su entendimiento y su inteligencia. El otro tal vez no entendía eso, solo percibió el miedo, solo percibió, como algunos le llaman tal vez la sangre, ¿verdad? Creo que el instinto de muerte, por así decirlo, y prácticamente los terminan matando. Entonces, en lo espiritual pasa similar. También esto va a depender de las personas. Hay personas que son más sensibles a cosas espirituales y hay otras personas que son menos sensibles. Esa sensibilidad les puede dar un tipo de entendimiento a las personas. ¿Qué tipo de entendimiento? El entendimiento, por ejemplo, de que Dios llegue a visitarlos. Ellos pueden percibir, por ejemplo, la presencia de Dios de mayor manera en un lugar y dicen, bueno, ¿qué está pasando? Percibo que se siente mal la presencia de Dios. Hay algo. Y él dice, bueno, entiendo que tal vez Dios está acá porque percibo más la presencia de Dios. Entonces, puede ser que eso sea verdad. Yo menciono esto porque fue una de las experiencias que a mí me pasó, que yo no lo logré asimilar del todo, ¿verdad? Y prácticamente en ese momento en mi caso pasaron dos cosas, tal vez en el sentido de la percepción, por así decirlo, del tacto, ¿verdad? Y también de la vista. Porque yo recuerdo muy bien de que cuando yo llegué a la iglesia esa vez, hace años, em, percibía que había algo diferente en la iglesia. Y también pues decía, pues hay que algo diferente. Y también por alguna razón miraba que la iglesia se miraba con más luz. Yo no entendía y le preguntaba a mis compañeros y le decía, mira, vos no miras algo diferente en la iglesia, qué es lo que está pasando. Yo miro como que hay más luz, me siento diferente, ¿qué pasó, verdad? Y alguien dice, no, no, aquí no han hecho nada. O sea, no lo vieron o no lo percibieron. Luego, cuando se dio el momento de las profecías en la congregación, se levanta una profecía y dice que Dios había llegado a visitar ese lugar. Y también es importante mencionarlo porque recordemos que alguien dirá, no, pues que la Biblia dice que si dos o más se reúnen en su nombre, ahí estará. Sí, claramente es así, pero recordemos de que la Biblia también dice que Dios hace visitaciones y las visitaciones son como manifestaciones de su presencia más especiales o específicas, ¿verdad? Por eso la Biblia cuando dice Dios nos ha visitado, es decir, que Dios se manifestó. Es decir, claramente cuando nosotros hablamos de la Biblia o la Torá y que dos están reunidos en su nombre, claramente Dios ahí está. Pero también hay manifestaciones específicas o especiales que Dios ejecuta. Por eso dice Jesús cuando aparece en la Biblia que ustedes no conocieron el tiempo de su visitación. Entonces, estas visitas espirituales suceden y en ese momento yo solo percibía por mis sentidos, pero en ese caso no entendía de lo que estaba pasando. En el sentido, sí tenía un percibir, pero entendí hasta después que también alguien, cuando se levantó la profecía y dijo que Dios había llegado a visitar ese día la congregación, como una manera, por así decirlo, más especial. Y entonces yo en ese momento entendí lo que había percibido, es decir, por qué era que se sentía mal la presencia, por qué es que yo miraba como que una luz que yo no lograba, o sea, como que sea, yo miro más iluminado dentro aquí de la congregación, pero era por esa manifestación que Dios estaba dando, ¿verdad? Claramente ahora si yo tal vez voy otra vez a la iglesia y percibo algo similar, ya entendería de que prácticamente se trata de una visitación de parte de Dios y por lo tanto iría a anunciarlo, miren hermanos, esto está pasando. Menciono esto porque a cada persona estas percepciones o este discernimiento también tienen que practicarlo. Algo así, también como uno practica el entendimiento, por así decirlo, intelectual,
que es lo que hemos también visto acá, ese entendimiento se tiene que practicar. Por eso la Biblia habla acerca de meditar en la palabra. Cuando habla de meditar en la palabra, habla de llevar al ejercicio del entendimiento, de comprender las cosas por la palabra, de buscar conocerla o entenderla para poder llevarla a cabo. Entonces, en este caso, esta percepción o este entendimiento por los sentidos también es algo que también nosotros deberíamos practicar y también no menospreciar a una persona si no lo dice, ¿verdad? Porque a veces, porque nosotros no lo sentimos, podemos criticar a otra persona. Aunque ahorita yo estoy mencionando algo de lo que yo viví, pero obviamente yo sé que hay personas que perciben mucho más de lo que yo puedo percibir. Hay veces yo no percibo nada, ¿verdad? Y yo entiendo que hay personas que perciben bastantes cosas de diferentes maneras. Pero hay que aprender también a saber cómo sobrellevarlo. Y obviamente también no solo a depender de esa percepción por los sentidos, porque hay momentos de que no se va, nosotros no lo percibimos. Hay cosas que nos pasan de largo y por esa razón es de que tenemos que irlo como acompañado, tanto el conocimiento o el entendimiento, por así decirlo, intelectual, si lo queremos llamar a este punto, como este entendimiento por percepción. Regularmente las personas lo que hacen es irse como por bandos, ¿verdad? Solo quieren percibir cosas y otras personas que solo quieren conocer cosas. Y aquellas personas de que dicen, mira, yo siento que esto no está bien, la otra persona en su intelecto dice, no, es que esto está bien, o viceversa, ¿verdad? Entonces cada quien a veces quiere utilizar ambos bandos, pero yo considero que basado en lo que estamos viendo aquí, tenemos que aprender los dos, ¿verdad? Tenemos que aprender a ejercitar ambos. Y por eso también la Biblia habla acerca de que hay personas que Dios les ha dado el don de discernimiento y la idea que Dios le haya dado también el don de discernimiento a las personas no es únicamente que lo utilicen, sino que también que lo enseñen. Enseñen en un sentido básico, ¿verdad? No estoy hablando de un enseñar de una manera tal vez que ellos tengan, que nosotros tengamos lo mismo que ellos, sino estamos hablando de que tenemos nosotros que tener bases de las cosas. ¿Por qué menciono esto? Porque eso es lo que dice la Biblia acerca de los 5 ministerios, ¿verdad? Que los 5 ministerios fueron dejados para que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo y que los ministerios están para capacitar a los santos. ¿Qué quiere decir? De que a veces no es lo mismo de lo que percibe un evangelista a un maestro, a un apóstol, a un profeta o a un pastor. No todos tendrán la misma percepción de las cosas, ¿verdad? Por eso que vemos mucho nosotros, o el entendimiento que cada uno tiene es diferente, ¿verdad? Porque por eso vemos que mucha gente dice siempre, vamos a las calles, evangelicemos, salgamos, no nos quedemos aquí en cuatro paredes. Porque a veces esa es una persona que está enfocada de alguna manera tal vez en un mover evangelístico. Otra persona tal vez dice, no hermano, nosotros lo que tenemos que hacer es aprender la palabra, meternos, escudriñar las escrituras. Entonces ahí se anda peleando el que quiere salir a las calles con el otro que quiere quedarse en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué es? Porque tienen percepciones, entendimientos diferentes. Han conocido, han vivido, han experimentado cosas diferentes, tanto a través de la palabra o el sistema escrito, como también a través de las percepciones que han tenido o de las experiencias que han tenido. Pero yo creo que es un equilibrio, ¿verdad? Tanto uno como otro se pueden ayudar y apoyar y tomar el tiempo indicado en cada momento. A lo que quiero resaltar con esto es de que la persona que tiene un don que de discierne cosas, que claramente no, lo podemos llevar tanto como lo vimos en el libro de Daniel, que él puede ver cosas, o otra persona tal vez no lo puede ver, pero puede saber que hay algo ahí, y la otra le puede decir, sí, yo claramente vi que hay un ángel ahí parado, y la otra persona, y yo sentí como que hubiera algo ahí, pero no sé qué es. Entonces, a eso se llaman percepciones, como lo vimos, ya lo hemos mencionado, esto no me lo estoy inventando yo, estamos hablando del libro con el ejemplo de Eliseo, con el ejemplo de Daniel, y hay otros ejemplos, como el ejemplo de Pablo, cuando Jesús se le aparece en el camino de Damasco, dice que vio una luz y que le hablaban, y las otras personas oían la voz, pero no la entendían. Entonces él percibió cosas, Pablo, también podemos tomar el caso de Pedro, ¿verdad? Entonces Pedro también percibe cosas cuando se le manifiesta el lazo o cuando también llega a predicar con Cornelio. Ellos perciben cosas espirituales. Ellos están a través de la vista, tacto, olfato, etcétera. Entonces menciono esto porque no hay que descartarlo. Por eso que en este caso, por ejemplo, las personas que hablan acerca del don de lenguas que no es de parte de Dios, lo hacen de un punto intelectual, ¿verdad?
pero a veces no entran en el punto de experiencia, es decir, que a veces señalan a alguien y dicen es que él habla de parte del diablo las lenguas, pero realmente no están en la persona para percibir si realmente es un demonio o un espíritu que está dentro de la persona. Solo la persona puede saber si es un demonio que tiene dentro o no, por lo que puede sentir inclusive, ¿verdad? Menciono esto porque también pues yo considero y creo que las lenguas son de parte de Dios y lo digo por experiencia porque eso me ha llevado también a alcanzar cosas en Cristo y por otro montón de cosas que ahorita no hablaré, ¿verdad? Pero claramente no lo han experimentado, por tanto no lo han experimentado, no saben, no sienten, es decir, ni por ojos, ni por vista, ni por tacto, ni por olfato, nada de eso. No lo conocen. Por esa razón ellos lo critican, porque ellos solo tienen un conocimiento de intelectual, llamémoslo de esa manera, pero no un conocimiento a través de las percepciones. ¿Por qué menciono esto? Porque a mí pasó cuando yo llegué a un grupo en la universidad que era un grupo de jóvenes, ¿verdad? Porque yo tenía aparte un grupo, pero esa vez me topé con uno y me quedé para escuchar, porque yo voy a quedarme a escuchar, ahorita no ya terminé mi reunión y cabal, pues terminando mi reunión, ellos estaban comenzando la suya y lo hicieron casi que a la par, ¿verdad? Claramente yo tenía menos personas que ellos, ¿verdad? Pero entonces ya estando con ellos me quedé sentado y pues escuché todas las alabanzas que ellos tenían, la predicación. Y lo que sucedió fue que a la persona que estaba ahí se le sorprendió que me ha quedado todo el rato, ¿verdad? Y se acercó conmigo a hablar y me dijo, mira, me sorprende porque regularmente la gente solo viene y se va. Solo un momentito y se va de aquí. Entonces él me comenzó a hablar y dentro de eso hablar me comenzó a decir de gente que habla en lenguas y que son de Satanás y que ellos tienen el demonio y todo eso. Yo le dije, mira, pues primero, momento, yo hablo en lenguas, le dije, yo cuando realmente hablo en lenguas yo no siento a Satanás, ¿verdad? Yo siento a Dios, yo siento paz, yo siento la armonía, el gozo y muchas otras cosas. Inclusive ahora, yo, si hablamos de sentidos, yo les podría decir a alguien que he visto cuando hablo en lenguas, que he olido en términos de olores espirituales, también que he percibido y los otros sentidos como el tacto y otras cosas que la Biblia menciona. Entonces yo claramente sé que no es Satanás, porque si hubiera sido Satanás y yo hubiera sentido temor o algún otro montón de cosas, pues obviamente lo hubiera dejado de hacer. Y otras muchas cosas que uno de los tal vez de los mayores conflictos espirituales que he tenido en lo largo de mi vida ha sido con las lenguas. Pero gracias a Dios, pues que Dios me aclaró el tema. Vuelvo a repetir, no estoy aquí para hablar del punto de las lenguas, sino hablar acerca del entendimiento por la percepción. Entonces, obviamente esto ha pasado. Hay personas que tal vez han ido en contra de las lenguas y de repente ellos comienzan a hablarlo y se dan cuenta y entienden, perdón, y entienden que viene de parte de Dios. Perdón, pues sí. Y bien, y saben que viene de parte de Dios porque lo están experimentando, lo están viviendo, lo están sintiendo. Que tal vez ellos le presentaron un montón de argumentos, inclusive ellos mismos lo pudieron ver a la hora de argumentar cosas. Y hablar de que, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 2 que ellos estaban en un puerto y en el puerto habían personas de diferentes idiomas, o inclusive una persona que mencionó en 1 Corintios 14 que la iglesia de Corintio, también había un pueblo donde había mucha gente, y diversas culturas y que por eso hablaban en lenguas. Y ellos pueden poner un montón de argumentos. Pero cuando ya viene esta experiencia y ellos están percibiendo algo, se van a dar cuenta que todos los argumentos que habían armado se deshacen o se destruyen a causa de la experiencia que se están teniendo. Entonces, por eso es que hay cosas que hay que pedirle a Dios que no solo, por así decirlo, nos brinde el conocimiento, ¿verdad? Sino también nos brinde la experiencia de esa situación. Entonces uno le podría decir a Dios, por ejemplo, en el caso ahorita que estamos tomando las lenguas, Señor, ayúdame no solo por entendimiento escritural, ¿verdad? Sino también a experimentar si las lenguas son tuyas o no son tuyas, ¿verdad? Por experiencia, no solo por el conocimiento, ¿verdad? Porque hay muchos también que nos hemos quedado en conocimiento en esta cosa de las lenguas, que fue uno de los problemas que yo tuve en mis inicios, porque había muchos argumentos de la gente y yo no entendía, ¿verdad? Entonces menciono esto, ¿por qué? Porque es necesario que en este evangelio hay cosas que no las vamos a poder conocer o experimentar solo por un texto, ¿verdad? A veces inclusive puede pasar que la experiencia venga antes que el conocimiento escrito.
Y eso fue lo que a mí me pasó, ¿verdad? Yo primero experimenté las lenguas y ya después, pues, fui a revisar la Biblia y pues me di cuenta de muchas cosas. Y hay veces que también va a ser al revés. Primero le dan la palabra y también esa palabra después nos lleva a la experiencia. Por eso el hecho de predicarnos, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces en la predicación una persona se convence y recibe la manifestación. Por eso cuando se ha predicado a Jesús, hay personas que han experimentado y han dicho de que cuando creen a Jesús sienten que un peso se les cae de la espalda. Entonces ellos sí creyeron y ellos no solo creyeron que les dijeron que si ellos creían iban a ser nuevas criaturas, que si creían les iban a quitar ese peso de la espalda o le iban a quitar el peso de los pecados, como la Biblia menciona. O sea, les hablaron y ellos tal vez entendieron a nivel intelectual, pero cuando ya vienen y creyeron en Jesús y hacen la oración para reconocer sus pecados, y ellos sienten, no todos, porque obviamente no a todas las personas han hablado como que sienten que se les quita un gran peso, ¿verdad? Eso lo entiendo. Porque alguien dirá, no, a mí nunca me ha pasado, ¿verdad? Pero estoy hablando de ciertas experiencias, por eso mencioné en su momento de que no todos a veces perciben igual. Por muchas razones, como también lo mencioné, de que no es la misma persona que vive en Alaska y se va para Jamaica que la persona que de Jamaica se va para Alaska, ahora. Las percepciones del frío van a ser diferentes. Para una persona tiene un super calor de 35 o 40 grados y de repente se va uno de 0 grados o -10, pues va a sentir muy fuerte la diferencia. Entonces lo que quiero entender con esto es de que hay personas que han experimentado y han testificado eso, de lo que les ha ocurrido. Y este también es el caso de Pablo, cuando vemos el apóstol Pablo en una de sus testimonios que él habla y él expone, él también habla de lo que sintió, lo que percibió, ¿verdad? Lo que le pasó. Entonces, a esto quiero entender con el hecho de la diferencia entre un entender por algo escrito a un entender por algo que estoy percibiendo. Ya, por ejemplo, alguien nos puede decir que el amor de Dios es grande, que el amor de Dios es eterno. Y uno dice, sí, que bueno, el amor de Dios es grande. Pero cuando uno percibe, uno recibe, uno experimenta el amor de Dios, uno entiende qué grande y bello es el amor de Dios, ¿verdad? Inclusive cuando uno experimenta el perdón de Dios. Y esto, todo lo que estoy mencionando se encierra en una cita de Filipenses 1:9. Es decir, todo lo que estoy diciendo no me lo estoy sacando de la manga, ¿verdad? Porque alguien dirá, está hablando cosas, sino que realmente está en la Biblia. Y aquí menciono esta parte y podemos ver aquí Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Puse si los que ven en pantalla se van a dar cuenta que para ciencia puse un color verde y que para conocimiento puse un color dorado o amarillo. ¿Por qué? Porque son palabras diferentes. Em, y ahorita vamos a saber por qué. Cuando vemos en el original, en este Filipenses 1:9 dice, y esto pide en oración que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia. La palabra ciencia aquí es epignosis. Y en todo conocimiento es aitesis. Aitesis recordemos que viene del 143, que es aistenomai, 143. Y ya recordamos que aistenomai es verbo, por eso hablaba de que no entendieron, y aquí es aistesis, que es el sustantivo, ¿verdad? Porque ya están dando como que el nombre. Entonces está hablando de la percepción espiritual o el discernimiento espiritual que hemos estado hablando. ¿Qué quiero dar a entender? De que acá está hablando de que el amor abunde aún más y más en ciencia, en el sentido de que yo conozca por lo escrito, por la palabra, algunos llamarían por la teología o por en la doctrina de lo que es el amor, pero también en todo conocimiento aistesis, es decir, que también por lo que yo he percibido del amor, por lo que yo he sentido, lo que he visto, lo que he oído del amor. Entonces está hablando de dos tipos de conocimiento, ¿verdad? Entonces, a esta situación quería resaltar con el punto de aistenomai. Entonces vamos a ver acá, porque también aquí ya entraría el punto de que alguien dirá, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? O que tiene que ver también con o que tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando prácticamente que cuando hablamos de la parábola del sembrador, habla que el problema es de que em, es junto al camino porque las cosas no se entienden. Y claramente nos podemos dar cuenta que hay cosas que no vamos a poder entender necesariamente por palabras. Y que aquí entra algo muy importante de pedirle a Dios que nos pueda hacer sentir lo que nos están diciendo, ¿verdad?
poder experimentar lo que nos están diciendo. En este caso con las lenguas es uno de ellos, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que claramente a veces cuando uno puede revisar las escrituras puede ser que no entienda o no comprenda o no asimile lo que se está hablando con referencia a las lenguas espirituales. Pero así le podemos decir al Señor, Señor, hazme sentir si las lenguas son o no parte tuya. Es decir, bautízame. O sea, si realmente esto existe, házmelo experimentar, házmelo vivir, porque procede de ti. Es algo que yo no voy a poder entender con un conocimiento terrenal. Es algo que yo solo voy a poder experimentar a través de la experiencia, a través de las situaciones. No para decir que la palabra sea insuficiente, sino ¿por qué? Porque hay cosas que nos lo pueden estar impidiendo a nosotros. Recordemos que la Biblia menciona que alguien no puede conocer las cosas del Espíritu con la carne. Es decir, las cosas del Espíritu son con el Espíritu. Y eso lo hablamos en su momento, que a veces nosotros queremos conocer cosas espirituales a través de lo carnal o terrenal. Pero a veces solo podemos comprender lo espiritual a través de lo espiritual. Entonces, en este caso, una de las cosas que podemos orar en ciertos puntos y decirle al Señor, mira, Señor, no entiendo esta parte de la palabra, no entiendo esto, no entiendo lo otro. Uno ya le puede orar al Señor, Señor, házmelo experimentar, ¿verdad? Tu palabra dice que tu amor es grande. Yo quiero experimentar este amor para entender que tu amor es grande, ¿verdad? Porque si yo hablo del amor grande en términos de palabra, yo puedo decir, el amor de Dios es más grande que el universo. Yo puedo decir que el amor de Dios es más grande que un edificio. Pero cuando alguien percibe el amor de Dios como tal, es decir, lo siente, el cariño, la dulzura del amor de Dios, él ya lo está experimentando, él ya sabe, él entiende que todo lo que le habían dicho el amor de Dios, todo lo que le habían explicado el amor de Dios, él lo está percibiendo ahora a través del tacto, a través de lo que siente, ¿verdad? Entonces, a esa manera quiero dar a entender con el hecho de nosotros poder orar y pedirle al Señor, yo quiero experimentar. No he logrado entender lo que aquí dice. En este caso con las lenguas veo que tal los bautistas con los pentecostales se pelean que las lenguas son o no son y alguien puede sentirse confundido porque obviamente cuando a uno, por ejemplo, se pone a ver debates o alguien pone a ver que por qué si las lenguas y no, a veces alguien puede estar confundido de lo que está pasando, que prácticamente fue una de las cosas que a mí me pasó, ¿verdad? Hoy hay personas que decían que las lenguas era del diablo, hoy hay otras personas que las lenguas era de Dios. En mi caso yo también experimentaba cosas y por eso fue que yo me aboqué con Dios y le decía, mira, yo no entiendo. Unos dicen esto, otros dicen lo otro, no sé qué hacer, no entiendo lo que está pasando. Y ahí fue cuando yo experimenté muchas cosas que hoy no lo voy a contar, por supuesto, acerca de lo que a mí me pasó. O sea, yo percibí a Dios que descendió y me habló y me dijo, mira, sigue hablando mis lenguas porque mm, proceden de mí, ¿verdad? Y eso pasó en un momento de adoración. Yo estaba adorando a Dios en la iglesia bajo esa confusión, bajo ese, Señor, no sé qué hacer, ¿verdad? Ellos dicen esto, otros dicen esto, otros dicen esto. Y cuando yo a veces trato de hacerlo, vienen los argumentos de otras personas que me dicen esto, esto y esto. Entonces, a nivel intelectual no lo entiendo. O sea, si yo me meto a leer, tampoco comprendo, ¿verdad? Pero como vuelvo a repetir, bajo esa experiencia donde yo en momento de adoración ya percibí como, es una experiencia personal claramente, percibí como como que hubiera descendido y me hubiera dicho, mira, sigue hablando mis lenguas porque vienen de mí, ¿verdad? Y lógicamente también yo sentía cosas y por eso me confundía, porque alguien decía que era el diablo y yo me sentía bonito, es decir, yo sentía el amor y todo eso. Entonces había una percepción que yo tenía bajo el argumento que otra persona tenía, entonces había como un conflicto interno a mí. Hasta que Dios me habla o yo tuve esta experiencia con lo que menciona la percepción, ¿verdad? Y todo, pues yo ya agarré confianza para seguir haciendo y pues gracias a Dios todavía lo hago de diferentes maneras. Pero, por eso también tampoco me oyen a mí hablar en lenguas cuando yo estoy en reuniones, porque entiendo que también la palabra habla, que dice que es mejor que yo hable 5 palabras a ustedes, que yo hable muchas palabras en lenguas, porque no me van a entender, ¿verdad? Entonces, por eso que regularmente las personas que me escuchan se van a dar cuenta que no hablo en lenguas enfrente de todos, porque la Biblia menciona ese punto. Es decir, hay algo que está escrito que yo lo entiendo y que también comprendo de que mi intimidad lo puedo tener y pues lo puedo hablar. Pero lo que quiero resaltar es eso, ¿verdad? Que hay cosas que nosotros puede ser que no lo entendamos a través de escrito y le podemos pedir un auxilio a Dios, que nos ayude también en este tipo de entendimiento por percepción. Y también por esa razón aclaro de que no tampoco tenemos que sujetarnos solo a eso, ¿verdad? También
hay momentos que también tenemos que agarrar la Biblia y esforzarnos para poder comprender por lo que está escrito. Y también hay que comprender que también hay que aprender a discernir o percibir, etcétera, por los cinco sentidos, porque la Biblia claramente habla de eso. Inclusive podemos ver ejemplos de Jesús, que Jesús también expone ese tipo de cosas cuando él aparece en la Biblia. Hay una escena en Jesús, que no recuerdo ahorita la cita, que él menciona y dice: "Ah, vayámonos de aquí, que ya viene el que nada tiene que ver conmigo". Y prácticamente dice que se vayan. Es decir, Jesús percibe que se está acercando Satanás o el diablo o no sé quién más, y dijo: mejor vámonos, va, yo no tengo nada que ver con él, yo no tengo que hablar con él, o que me viene a tentar, va, vámonos. Entonces Jesús percibió. Entonces hay muchas cosas que vemos en Jesús que él hace y que también nosotros tenemos que imitar, no solo por el conocimiento escrito, sino también por estas percepciones espirituales. Obviamente, la Biblia dice que la palabra profética más segura es la palabra. Es decir, que cada cosa que percibamos va a estar en la Biblia. No significa que no la vamos a encontrar en la Biblia. Por eso fue que cité Daniel, por eso fue que cité la parte de Eliseo, también cité parte de Pablo y Pedro, porque ahí está escrito. También ahorita acabo de mencionar a Jesús. Y menciono este punto de no solo sujetarnos al entendimiento o la percepción, o no solo sujetarnos a lo escrito, porque hay que acompañarlo. Menciono esto porque hay personas que uno les habla a las personas y las personas dicen: es que yo no siento nada, por eso no lo hago. Entonces, yo entiendo también de que las personas se sujetan a lo que sienten y no del todo tenemos que solo sujetarnos a lo que sentimos. ¿Por qué? Porque hay momentos en que nosotros somos como que estuviéramos muertos, ¿verdad? La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados en ciertos puntos, y hay momentos de que nosotros no sentimos nada de parte de Dios, pero es por la dureza de nuestro corazón, por el pecado que tenemos. Entonces no lo podemos sentir, aunque lo tengamos que hacer. Me explico. Pero también a veces el entendimiento nos lleva a hacerlo. Por ejemplo, alguien puede decir: yo no siento leer la Biblia y por eso no la leo. Y esa persona es cristiana. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia que dice en Deuteronomio capítulo 17, en Deuteronomio capítulo 17 dice que los reyes o los sacerdotes tenían que leer la Biblia todos los días. Entonces ahí el entendimiento me dice que la Biblia dice que yo soy rey y sacerdote o un real sacerdocio, por lo tanto tendría que leer yo la Biblia todos los días, porque es algo que Dios me mandó a hacer. Es un mandamiento que Dios coloque. Lo sienta o no lo sienta, lo tengo que hacer, porque me va a traer un beneficio. Pero las personas dicen: hasta que yo no lo sienta, no lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Pueden pasar 20 años y no lo sienten y no lo hacen, pero la palabra ya dice que hay que hacerlo. Y también Dios tal vez ya le ha hablado por otras personas y las personas dicen: mira, lee todos los días. Pero ellos a pura fuerza quieren que venga y le digo: así dice Jehová, que quieres que leas todos los días, ¿no? Y quieren sentir la gran, así que sientan la gran gloria. Por eso menciono que también hay que definir las cosas, ¿verdad? Hay cosas que la palabra ya dice que hay que hacer y hay que hacerlo. Y hay cosas que también están hablando de de percibir, de si se hace o no se hace. Hay cositas, como ya menciono, por la experiencia uno los va practicando y asimilando, que la palabra dice claramente cosas y hay que hacerlas. Me explico. Y hay cosas que también uno siente y también pues uno ya ese sentimiento lo lleva a uno a hacer ciertas cosas, que ya pues son cosas específicas. Por ejemplo, uno puede estar hablando con alguien y uno puede sentir que la persona necesita un abrazo. Entonces no necesariamente que en la Biblia dice que uno anda abrazando a todo el mundo, ¿verdad? Si uno percibió que él necesita un abrazo, entonces uno viene y se acerca y lo abraza. Entonces, ¿qué pasa? La persona puede decir: mira, necesitaba un abrazo y tú me lo acabas de dar. Me explico. Entonces ahí uno percibió algo y uno lo hace. Pero tampoco es de que yo me voy a andar abrazando a medio mundo, ¿verdad? Por eso menciono esta situación de la práctica y también del entendimiento, y por eso la idea de leer la palabra. Porque en la palabra, cuando uno la lee, nos van a estar hablando y dando ejemplos de diferentes maneras. Y obviamente cuando uno practica la palabra, cuando uno en su día a día pasa esto, porque en el día a día nos pasa, en el día a día nosotros tenemos cosas de la palabra que entendemos y también que de repente cosas que percibimos que antes no la decíamos, que este sentimiento no lo había sentido antes, ¿verdad? Y otros sentimientos de que esto ya lo había sentido antes y esto regularmente se relaciona a esto. Y uno va aprendiendo porque esto espiritual es obvio, es un conjunto de cosas que están escritas y que también están en nuestros sentidos espirituales, porque obviamente no lo sentíamos en el mundo porque no existían en el sentido de, la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados, entonces hay cosas que no sentíamos, no percibíamos. Y cuando Dios nos da nueva vida,
nuestros sentidos espirituales se activan. Por eso que de repente percibimos cosas, sentimos cosas que nos hablan, que la gente tal vez se mira rara, que se mira, o personas que están metidas con Dios se miran diferentes, que tal vez les brilla el rostro, etcétera. Hay muchas cosas que pasan que Dios nos habilita de alguna manera para que lo percibamos, sintamos, y que también no solo que nos pongamos a predicarlo, a enseñarlo, como que solo lo vimos, sino que por eso Dios nos da la palabra profética más segura. Es decir, la escritura, para que también a través de la escritura encontremos paz, porque alguien dirá, me pasa esto, pero yo no miro que a nadie le pase, ¿verdad? Y cuando uno lo va a leer la Biblia, se da cuenta de que hay personas que también les pasó lo mismo que nosotros nos está pasando o estamos sintiendo. Pero las otras personas, por no sentirlo o por no verlo, no percibir lo mismo que nosotros, nos pueden criticar, juzgar y otro tipo de cosas. Entonces, mejor hay cuestiones que uno percibe, mejor no hay que decirlas o no hay que comentarlas, a menos que sea necesario. Y por eso, pues, uno tiene que tener bastante sabiduría y cuidado. Cosas que en su momento yo no tuve, porque hay muchas cosas que no entendía, hay cosas que se manifiestan y que uno no, inclusive si yo ahorita las dijera en vivo, las personas tal vez no las asimilarían y lo que tal vez se mostrarían en los comentarios sería insultos o a otra persona que dice otra cosa o que pentecostal esto y lo otro. Entonces, por esa razón a veces no se comenta. ¿Por qué? Porque la gente a veces no tiene la madurez para poder comprenderlo y entrarían en juicio. Si ellos entran en un juicio, una crítica y lo que uno está diciendo es verdad, ellos van a ser los afectados porque Dios los va a juzgar y castigar a ellos. Entonces, si yo lo digo, sería yo en parte responsable porque sé que hay una audiencia que me escucha. Por esta causa, para concluir, ¿verdad? Es uno, tenemos un entendimiento por lo que llamaríamos alguien el analizar, el meditar, en el entender a través de lo que se nos presenta por medios escritos, por medios audibles, en el sentido de lo que escuchamos en términos del contexto y el texto que se nos está brindando, que es lo que muchos utilizan cuando hablan, ven el griego, el hebreo, ven la gramática, ven el contexto de la oración, ver de cómo habló Jesús, etcétera. Pero hay otras cosas de que no la vamos a poder entender necesariamente con todo eso que nos están diciendo, sino que a veces lo vamos a poder entender a través de las experiencias o a través de lo que podemos ver, oír, ver, oír, oler, percibir o saborear, ¿verdad? Que eso es parte también de las cosas espirituales. Por eso mencioné el caso de Eliseo y su siervo cuando él ora, porque Eliseo sí podía ver el ejército, y él ora para que Dios le abriera los ojos a esta otra persona, para que él también pudiera ver el ejército. Por lo tanto, el entendimiento de esta persona cambió porque pudo ver las cosas espirituales. Aunque se lo explicara a Eliseo, le puede decir, mira, hagamos de cuenta, en esos términos, Eliseo viene y le dice, mira, aquí hay un gran ejército con nosotros, por eso es de que no me preocupo. Y otra persona, este está loco. Pero cuando ya viene y ora y le abren los ojos, esta persona pudo ver lo que Eliseo estaba viendo y entendió por qué era que no se estaba preocupando Eliseo. Entonces, pero vuelvo a repetir, tiene que haber un equilibrio en el sentido también pues de que uno no solo se vaya por querer sentir o querer percibir en ese punto y tirar la palabra escrita a un lado ahora. O por otro lado, alguien solo agarra la palabra escrita y no quiere experimentar ni vivir nada. Eh, Hay claramente lo que nosotros vivimos o lo que nosotros leemos, tenemos que experimentarlo y vivirlo. Aunque hay cositas aquí también que hay que observar mayormente con el problema de las lenguas. Y por eso mencionaba de que alguien le podría decir a Dios, Señora, házmelo experimentar, ¿verdad? Házmelo vivir. Yo lo quiero percibir si realmente esto es tuyo y no. Y creo que también en parte una de las cosas por las cuales las personas no creen en el hablar en lenguas es porque ciertamente a veces considero que ellos han percibido de que hay personas que hablan en lenguas que realmente están balbuceando, es decir, no están hablando en lengua, lo que están haciendo es balbuceando, generar tal vez por así decirlo una imitación y en ciertas ocasiones también se da el caso de que también haya demonios o espíritus que lo estén ejecutando, entonces ellos están percibiendo que es demoníaco satánico y por lo tanto ya se van contra todo lo que representa el don de lenguas. Cuando hay personas que claramente sí lo están haciendo bien y sí están haciéndolo en la bondad de Dios como Dios los mandó, pero ellos por la percepción que claramente se les ha presentado equivocada de eso, obviamente lo están rechazando. Entonces, claramente lo repudian y claramente buscan versículos en la Biblia para repudiarlo. Entonces ellos no están
necesariamente buscando la verdad, sino que están, a través de lo que percibieron, están buscando verdades. Por eso habla de que esto de la percepción es un poquito también complicado y por eso hay que abocarnos mucho a Dios y preguntarle mucho de lo que las cosas que nosotros nos pueden pasar, ¿verdad? Por eso hay que preguntarle mucho a Dios y también ir a leer la Biblia bastante, porque, vuelvo a repetir, hay una correlación entre lo que uno vive con lo que está escrito, ¿verdad? Y obviamente, pues yo sé que hay muchas personas que les ha pasado, y a mí me ha pasado, hay muchas cosas que en su momento tuve que no necesariamente le fue a preguntar a Dios, sino que las dejé ahí a un lado. Ya con el paso de los años me di cuenta que es mejor preguntarle y que también pues ir a como que, por eso es importante leer bastante la Biblia, porque a uno en la mente uno se pone a pensar, bueno, esto que acabo de vivir, esto que acabo de sentir, ¿dónde está en la Biblia? Porque en la Biblia dice que es la palabra profética más segura. Yo sentí esto, yo viví esto, yo esto y esto debe estar en la palabra. Y obviamente hay ejemplos que la Biblia nos enseña que están muy claros y por eso nos ayuda como que estar tranquilo, ¿va? Esto procede de Dios o esto inclusive esto otro es de tinieblas, tengo que tener cuidado. Y claramente Dios nos va abriendo el entendimiento, me explico. Entonces vamos a finalizar entendiendo que Dios nos va a ayudar tanto en conocimiento como en lo que sentimos y por eso vimos el pasaje de Filipenses que habla de los dos puntos, tanto un conocimiento que yo pueda tener, una ciencia que yo pueda tener, por lo que yo puedo analizar o pensar o ver griego, hebreo, etcétera, como también en lo que yo puedo sentir. Entonces, esto es bastante importante que nosotros nos especifiquemos en esas líneas. Entonces, vamos a orar para finalizar y pedirle al Señor Jesús que nos ayude para que nosotros podamos entregarnos más a Él. Amado Padre y Pastor, venimos hoy delante de ti para que tú nos hables, para que tú nos ayudes, para que tú nos dirijas a poder comprender y entender esta parte del entendimiento, ya que sabemos que a veces puede costar este tipo de percepciones, este tipo de entender por lo que uno siente, de lo que uno puede ver o lo que uno puede oler o gustar, ¿verdad, Padre? En este aspecto. Ayúdanos, por favor, también para no tal vez obsesionarnos con ese punto, porque también podría ser una mala manera. Y también saber que tenemos la palabra profética escrita más segura y que eso nos ayudará para también comprender lo que podemos percibir o sentir. Pero también tú nos ayudarás a encaminarnos rectamente y claramente. Y por eso podemos pedir auxilio, podemos pedir ayuda, podemos pedir de ti y tu misericordia y tu fidelidad. Te agradecemos bastante, amado Padre. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, por favor, en este tipo de entendimiento, este tipo de percepción, este tipo de discernimiento, amado Padre. Te agradecemos por todo y también te pedimos para poder practicar esto, ¿verdad? Porque también esto, así como el entendimiento a través de la escritura y de meditar se practica, también ayúdanos a poder practicar estas cosas espirituales. En el nombre de Jesús, ayúdanos y danos dirección. Si tú nos provees a alguien espiritual adecuado para que nos explique o enseñe, que así sea. Si tu mismo Espíritu Santo nos va a enseñar, también que así sea. Y también sabemos de que tú a través de la Escritura nos vas a enseñar. Así que ayúdanos y dirígenos, por favor, amado Padre, para que sea todo para el alabanza y la gloria de tu gracia, en Cristo Jesús. Entonces, gracias a todos. Dios los bendiga. Creo que vamos a dar a las eh, 6:10. A las 6:10 vamos a dar lugar para el siguiente tema que em, es tiempo del profeta Eliseo, el quebrantamiento del pacto y el cumplimiento del pacto. Ese es el tema que vamos a hablar. Lo vamos a dar a las 6:10. Vamos a dar aproximadamente 25 minutos de alabanza y adoración. Dios lo bendiga. A las 6:10 vamos a iniciar con lo que corresponde a la palabra del Señor Jesucristo. Solo vamos a cancelar aquí. Ah, ya me acordé. Vamos a orar también para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Gracias a Dios que me lo recordó. Ok, vamos a orar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, venimos delante de ti para poder orar, para poder venir, para arrepentirnos de todo nuestro pecado, para pedirte que nos perdones, para pedirte que nos encamines, para pedirte que nos vuelvas tus hijos. Queremos confesar nuestro pecado y arrepentirnos de todo pecado y declarar que solo tú eres Dios, que fuera de ti nada hay y que conocemos que Jesucristo murió en la cruz para darme salvación y darme libertad y vida eterna. Así que te damos las gracias, amado Padre, para que tú seas nuestro pastor y nuestro salvador. Te pedimos que nos ayudes y nos encamines, que nos
renueves y nos fortalezcas, que nos dirijas y nos llenes. Así que a ti sea la gloria, amado Padre y Pastor. Te entregamos este tiempo y te entregamos nuestra vida en Cristo Jesús. Te pedimos hoy, Padre, que nos ayudes a bautizarnos en agua. También te pedimos ser bautizados con el Espíritu Santo. Y también te pedimos que restaure nuestra familia y todo lo que nosotros somos. Porque creemos que Jesús resucitó entre los muertos y que tú eres nuestro Señor y Salvador Jesús y que fuera de ti no hay salvación. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.